Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a arrancar con el teórico de esta semana. Al igual que en los trabajos prácticos, el tema es el de los años dorados. Bueno, los años dorados hace referencia a un periodo de tiempo en particular, que es el que transcurre entre la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de este periodo, el capitalismo de bienestar, muchas veces se lo denomina de esa manera, la crisis del capitalismo de bienestar, que va a sucederse entre finales de la década del 60 e inicios de la del 70, muchas veces vinculada a la crisis del petróleo. Bueno, eso ya lo veremos en las clases, en un par de clases más adelante, pero bueno, este periodo de 30 años, 3 décadas casi, del 45 al 73, es el periodo de tiempo que se conoce como los años dorados y tiene una particularidad, varias en realidad. La primera es que, bueno, la característica central que va a tener este periodo de tiempo tiene que ver con la rápida reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, que difiere de lo que se produce en la primera justamente. Bueno, ahí hay un rápido crecimiento económico y de hecho ese crecimiento económico, esa expansión, ese ciclo de expansión económica es un rasgo que con sus diferencias, con sus particularidades va a estar signando la dinámica de los tres escenarios que nosotros permanentemente analizamos en la materia, esto es el capitalismo central, el espacio comunista y lo que eran las viejas colonias que ahora sí se empiezan a conformar como el tercer mundo. Bueno, entonces este sería un rasgo común. Ahora vamos a ir viendo particularmente en torno a la dinámica del capitalismo central, que es lo que va a ser la clase de hoy, las características que asumió, pero bueno, ese es un rasgo saliente, un rasgo compartido. Y hay otro más que hay que tener en cuenta, y es que estos tres mundos no solo estuvieron en contacto o no solo tuvieron en común esa expansión económica, sino también una característica de este periodo que articuló a los tres espacios, lo articuló por las tensiones que atravesaron las relaciones internacionales de la época, que estuvieron signadas por el clima de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, no pueden pensarse los años dorados por fuera de ese clima general, de ese clima vinculado a las relaciones internacionales del periodo, que están signadas por las tensiones de la Guerra Fría, digo, ¿no? En este sentido, el naciente orden bipolar que se va a constituir después de la Segunda Guerra Mundial y que muy rápidamente se va a ir definiendo en torno a la creciente competencia, las crecientes tensiones entre los que van a ser las dos grandes superpotencias del periodo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, es un elemento a tener en cuenta. Del mismo modo hay que tener en cuenta que esa tensión todo el tiempo se está jugando en otros lugares, pero nunca se produce, por eso el nombre de Guerra Fría, nunca produjo al menos un enfrentamiento militar directo entre las dos grandes potencias, sino que todo el tiempo esas tensiones se van a estar dirimiendo en el tercer mundo, en donde de un modo u otro siempre van a estar jugándose el poderío norteamericano o el poderío soviético, tanto en África, en Asia, en América Latina. Bien, cuando hablamos de Guerra Fría, lo primero que nosotros, la Guerra Fría, como decíamos, contextualiza el periodo de los años dorados, pero lo excede ampliamente, ¿no? Porque los años dorados decimos que finalizan en 1973 y sabemos que la Guerra Fría continúa al menos hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Lo cierto es que hay distintos momentos, vamos a plantearlos ahora, si bien en parte lo que voy a decir ahora excede el alcance de la clase de hoy, pero tendríamos que tener en cuenta que la Guerra Fría atraviesa distintos momentos. El primero de ellos tiene que ver con la ruptura de la Gran Alianza, digamos, esa Gran Alianza y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Esa ruptura de la Gran Alianza que había implicado la vinculación de las potencias capitalistas centrales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, con la Unión Soviética con el propósito de derrotar al nazifascismo, ¿no? Un poco esta idea del capítulo de Hobbes, ¿no? Contra el enemigo común hace referencia a esa gran alianza que inmediatamente tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial empieza a mostrar indicios de ruptura, ¿no? Ya en 1946
ahora vamos a repasar un poco eso, se empiezan a detectar indicios de que algo en esa gran alianza está funcionando mal ya, y con mucha claridad desde 1953, tras la finalización de la Guerra de Corea, la Guerra Fría se termina de armar. Bien, ese es el primer momento entre el 45 y el 53 de ruptura e inicio de la Guerra Fría. Ahí tenemos un primer paso en cómo esta tensión internacional se va a ir desarrollando. Hay un segundo momento que sería entre 1953 y 1975. Este es el momento que de alguna manera está contextualizando los años dorados y que es se lo conoce como de la coexistencia, la distensión. Es un momento de relativa estabilidad en los vínculos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, de mutuo reconocimiento de las áreas de interés y de las áreas de soberanía, más allá de las soberanías políticas estrictas que tienen ambas superpotencias, aunque con puntos de tensión muy importantes, ¿no? Un primer punto de tensión va a ser casi inmediato, la guerra de Suez en 1956, y otros dos, por ahí más conocidos, más recordados, que lo que va a ser la guerra de Suez, iniciada por la invasión franco-británica, que es la construcción del muro de Berlín en 1961 y posteriormente, al año siguiente, en el 62, la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Entonces, es un momento, como decíamos, de relativa estabilidad, de ciertos vínculos, ciertos diálogos abiertos entre las dos superpotencias, aunque con momentos de fuerte tensión. Cuando decimos fuerte tensión cada vez que hablamos de fuerte tensión acá, es todo el tiempo estar al borde de una posible guerra nuclear entre las dos grandes superpotencias, y eso por ahí es algo que nosotros hoy decimos al pasar, pero es algo que en su momento a los contemporáneos, a las contemporáneas a este clima de Guerra Fría, realmente les marcaba, era un elemento que marcaba sus vidas cotidianas. Bien, bueno, y finalmente hay un momento de recrudecimiento de la Guerra Fría entre el 75 y el 85, ¿no? Lo que se conoce como la Segunda Guerra Fría, de una fuerte ofensiva norteamericana contra la Unión Soviética, al menos por el lado de la propaganda, con mucha fuerte presencia por el lado de la propaganda y demás, y la finalización de la Guerra Fría entre el 85 y el 91, bueno, coincide con la llegada de Gorbachov a la Secretaría General en la Unión Soviética y con el proceso de descomposición de la Unión Soviética. Bien, bueno, pero eso es un poquito más adelante. Quería de todas maneras marcar estos distintos momentos que tiene la Guerra Fría para que lo tengan presente, pero como decíamos, los años dorados básicamente van a estar transcurriendo en ese momento de relativa estabilidad en las vinculaciones entre estas dos superpotencias. Yo les decía que la Guerra Fría, ese primer momento de ruptura de la Gran Alianza, inicia inmediatamente. Hay un primer indicio que es lo que se conoce como el telegrama Kennan, el telegrama de Kennan, ¿no? Kennan es un experto soviético del Departamento de Estado de los Estados Unidos que empieza a perfilar lo que posteriormente se va a conocer como la doctrina de la contención. La doctrina de la contención no es más ni menos que la posición que asume Estados Unidos frente a la Unión Soviética y posición que supone todo el tiempo tratar de contener el posible avance soviético, sobre todo en Europa Occidental, ¿no? Ahí va a haber una clara delimitación, de eso, ¿no? Kennan lo que manifiesta, en 1946 efectivamente envía un telegrama en el cual dice, ¿no? La consigna que se mantiene siempre es la hostilidad fundamental a la democracia occidental, al capitalismo, al liberalismo, a la socialdemocracia y a todos los grupos y elementos que no estén completamente sometidos al Kremlin. De alguna manera, en esa narración, en esa forma de leer cuál es la postura sostenida por el Kremlin, de marcar cierta intransigencia por parte de la Unión Soviética, también empieza a emerger, a delinearse una creciente intransigencia norteamericana frente a la política soviética. En 1946 también hay un discurso muy conocido, que es el discurso de Winston Churchill en Fulton, en una universidad norteamericana, en donde hace referencia ya al telón de acero. Ahora después se los voy a compartir ahora en un cachito en la propia pantalla, lo que dice Winston Churchill.
Y también, por otro lado, entre 1941 y 1950 hay guerras civiles en Grecia, en China entre 1927 y el 49, está también la guerra civil que va a terminar con el triunfo de Mao, ¿no? de los comunistas y el inicio de lo que va a ser la trayectoria china también. En fin, hay distintos momentos de fuerte tensión en Grecia también, digo, ¿no? Entre actores provenientes del campo comunista y por tanto más vinculados a la órbita soviética, y en donde las fuerzas del occidente capitalista van a estar tratando de hacer que la balanza se incline hacia esa posición. Y finalmente en 1950 inicia la Guerra de Corea, que va a ser un poco el que va a marcar, ¿no? como el momento de mayor tensión, y el armisticio del 53 va a dar por culminado entonces este primer inicio de la Guerra Fría. Bueno, les decía que el discurso de Churchill es este, ¿no? Es un discurso muy fuerte de Churchill, que por otro lado él tiene una postura fuertemente anticomunista. Él es uno de los anticomunistas más férreos dentro de quienes son los referentes del campo de las democracias occidentales. Y fíjense cómo empieza a marcar, ¿no? Acá esta idea, ¿no? Desde Stettin en el Báltico, a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todas están sometidos, dice, de una manera u otra, no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad. Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura, ¿no? Bueno, está empezando a delinear un poco también las posturas, Churchill en ese discurso, las posturas que van a sostener tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña frente a la presencia soviética, ¿no? Bien, entonces los años dorados, hacemos referencia a los tres espacios que mencionamos anteriormente, que de alguna manera están signados por este crecimiento económico y mutuamente relacionados por el clima de la Guerra Fría. En la clase de hoy es fundamentalmente sobre el capitalismo central. El rasgo novedoso, cuando decimos, bueno, ¿qué es esto del crecimiento económico? Bueno, el rasgo novedoso en el periodo de posguerra fue justamente que se registren altas tasas de crecimiento, y en paralelo a ello se registraron que las recesiones fueran muy débiles, lo cual significó que no sean más que meras pausas en el marco de la expansión. Un correlato de ello, ¿no? La consolidación del crecimiento económico en los centros capitalistas fue acompañada entonces, como sucedió en la época del imperialismo, por un destacado incremento tanto del comercio mundial como de las inversiones en el exterior, pero la gran diferencia, esto es algo que ya se empezaba a perfilar en la Primera Guerra Mundial, pero que a partir de la Segunda está claramente, claramente ya expresado, claramente desarrollado, que los Estados Unidos reemplazan ahora sí al capital británico como de alguna manera como el motor de la economía mundial. Bien, ¿qué significa esto del crecimiento económico? Parece que es solo una forma rápida de llamarla. Bueno, ¿o qué significa esto de los años dorados? Bueno, entre 1957 y el 73 el poder de compra se duplicó. Ese es un dato muy concreto. Bueno, la capacidad de compra se duplica, y cuando digo la capacidad de compra es para amplios sectores de la población. Obviamente siempre hay que cuestionar un poco, o al menos hacerse la pregunta de, bueno, los años dorados ¿para quién? Bueno, ¿qué sectores quedan al margen? Que desde ya hay. Pero lo cierto es que incluso a los trabajadores industriales, a los obreros, empiezan a incorporarse al mercado de consumo, tienen mejoras en sus condiciones, en sus ingresos, y sobre todo también no solo se duplica la capacidad de compra, sino que al menos hasta 1967, o sea, ya cuando va a iniciar la fase decreciente, el momento de crisis de estos años dorados, el desempleo fue inferior al 2%. Es uno de los registros más impresionantes de baja en la tasa de desempleo. Son dos rasgos característicos que lograron sostener
a este momento de expansión económica. Bueno, eso llevó que algunos teóricos de la economía, el propio Paul Samuelson, que fue Premio Nobel de la Economía, dijera que el capitalismo parecía que en ese momento había aprendido a autorregularse, sobre todo gracias a la intervención del Estado, ¿no? Y al empleo del Estado en los gastos sociales. Decía, bueno, tiene una frase que era algo así como: gracias al empleo apropiado y reforzado de las políticas monetarias y fiscales, nuestro sistema de economía mixta, ahí hace referencia obviamente a la iniciativa privada y a la iniciativa estatal, puede evitar los excesos de los booms y las depresiones y puede plantearse un crecimiento regular. Digo, ¿no? Bueno, es un poco lo que de alguna manera estaba dando vuelta entre algunos de los pensadores económicos de la época, que veían entonces en esta formulación, en este momento histórico, un momento de estabilidad entre las relaciones capital-trabajo y por tanto, perdón, y por tanto un modo de crecimiento sostenido a partir de eso. Bien, ahora, ¿cómo, más allá de una posibilidad sería entonces pensar que, y en parte hay algo de eso, pensar que el auge de los años dorados corresponde entonces a una curva dentro de la dinámica del capitalismo, una curva ascendente, que hay algo de eso, como decía recién, hay algo que empalma con un momento de mayor crecimiento y que justamente responde a después lo que significó la depresión de la Segunda Guerra Mundial, un inicio de una fase creciente, pero que no se explica solamente por eso. Tenemos que ver qué otros factores permitieron, en principio ahora ya sí más circunscripto al capitalismo central, permitieron esa expansión. Bueno, en primer lugar podríamos decir que hay tres elementos que combinados permitieron que este ciclo de expansión económica se sostenga. En primer lugar, no puede pasarse por alto la definida ya hegemonía norteamericana, no solo a nivel económico, sino sobre todo a nivel ideológico, político y militar. Bueno, Estados Unidos se convierte, después de la Segunda Guerra Mundial, en la gran superpotencia, reemplaza a lo que hasta entonces, ya en forma decreciente, venía sosteniendo Gran Bretaña. Entonces, digo, ahí hay un primer punto a tener en cuenta. Un segundo punto que se articula con esto es el de la extendida industrialización sobre la base del Fordismo, ¿no? Si nosotros recuerdan en la clase del imperialismo decíamos, bueno, una de las posibles salidas, la primera clase ya, ¿no? Una de las salidas que se baraja fue la gestión científica del trabajo, el taylorismo, en este caso Ford aplica el taylorismo. Lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial la forma de producir en las fábricas industriales ya va a ser la fordista, y no es solo porque el fordismo es bueno o les permite una mayor rentabilidad, sino vamos a ver por qué también juega un rol determinante, sobre todo porque el fordismo, para funcionar como tal, necesariamente necesita, valga la redundancia, un capitalismo más pautado, más organizado, donde la presencia estatal también sea fuerte. Bien, entonces, hegemonía norteamericana, industrialización fordista, y el tercer punto, que estos tres pilares que nos permiten comprender por qué este ciclo de expansión se va a desarrollar con fuerza en el capitalismo central, tiene que ver con un nuevo consenso en torno al rol interventor del Estado, ¿no? Y eso es una verdadera ruptura con los momentos previos, al menos previos a la Primera Guerra Mundial, con mucha claridad, ¿no? En tanto, digo, ¿y cuál es el rol del Estado en este sentido? Bueno, el esfuerzo por mitigar la fase recesiva del ciclo económico, o sea, por atajar las recesiones, y a la vez para garantizar la prestación de servicios sociales. Bueno, estos son tres puntos fundamentales, ¿no? Los tres pilares que sostienen a los años dorados en el capitalismo central y que vamos a ver que después van a estar, de alguna manera, vinculados estos tres pilares a otras tres iniciativas que se van a desarrollar más concretas, que después se los voy a dejar en un gráfico, que son, por un lado, el Plan Marshall, los acuerdos de Bretton Woods y el propio Estado de Bienestar, ¿no? Y digo, ahí son como formulaciones más concretas de estas ideas más generales, ¿no? De la hegemonía norteamericana, la industrialización fordista y ese nuevo consenso, que cobran cuerpo en iniciativas particulares y que van a estar delineando los límites
y las posibilidades de la política dentro del capitalismo central. Bien, los tres pilares que recién mencionábamos que sostuvieron a los años dorados en el capitalismo central adquirieron cierto grado de concreción en algunas iniciativas particulares que mencionábamos, los acuerdos de Bretton Woods, el Plan Marshall y el Estado de Bienestar. En cuanto a los acuerdos de Bretton Woods, bueno, Bretton Woods es un lugar, básicamente, en donde se realiza una reunión en 1944, cuando está claro ya que el rumbo de la Segunda Guerra Mundial está signado, digo, ¿no? Con lo que se espera ya en ese momento, la derrota del nazifascismo. Y un poco, si bien Bretton Woods tiene una serie de elementos muy económicos, muy particulares y que no esperamos que se adentren en ese grado de complejidad, sino, en cierto modo, lo que debe quedar en claro de Bretton Woods es que es una iniciativa tendiente a generar una nueva arquitectura para el funcionamiento del capitalismo mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es un poco el espíritu que está primando, o al menos con el cual se organiza la reunión y algunas de las iniciativas que emanan de esa reunión. Bueno, Jeffrey Frieden, en el capítulo que nosotros les dejamos para esta unidad del programa, es interesante justamente, es el régimen de Bretton Woods en funcionamiento, si no recuerdo mal, ahora citando el nombre del capítulo de memoria, pone un poco de relieve ese espíritu general que básicamente se articula en torno a tres elementos que vamos a mencionar ahora, que son una cuestión más vinculada a lo comercial, al orden monetario y a las inversiones. Y en términos también generales, Bretton Woods oscila todo el tiempo entre la liberalización y el control, digo, ¿no? Entre, por un lado, posibilitar mayores libertades para la expansión económica, en algunos ítems en particular, que ahora vamos a ver, y por otro lado, brindar herramientas de control para justamente mantener con firmeza algunos límites, sobre todo en aquellas iniciativas económicas que puedan ser inestables, sobre todo el capital financiero, lo digo rápidamente, mantener en raya el capital financiero, que siempre es más de corte especulativo. Bien, en términos generales, Bretton Woods entonces podríamos decir que por el lado en cuanto a la dimensión comercial, bueno, el pilar de Bretton Woods va a ser el GATT, lo que se conoce como el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, ¿no? De la sigla del inglés. Fue una iniciativa tendiente a rebajar las tarifas aduaneras para posibilitar un incentivo a la actividad comercial, y de hecho lo genera. Hay un comercio mundial que se empieza a multiplicar a partir de 1950, con notables aumentos de las exportaciones de algunos países centrales en particular, y acá ya perfilo algo que vamos a mencionar un poquito más adelante, que tiene que ver con las trayectorias de tres espacios dentro de la órbita del capitalismo central, que son los Estados Unidos, Europa, y cuando hablamos de capacidad industrial y de producción e injerencia en el mercado de exportaciones mundiales, estamos pensando fundamentalmente en Alemania y Japón. Esos son como tres trayectorias singulares dentro del espacio del capitalismo central a tener en cuenta, que, bueno, un poquito más adelante, como decía recién, lo vamos a ver. En el orden monetario, de alguna manera, la búsqueda que tiene Bretton Woods es armar un sistema mucho más pautado para evitar los desequilibrios y las inversiones especulativas por el lado de las operaciones monetarias, y sobre todo también algo más pautado porque hasta 1958 las monedas europeas sobre todo están fuertemente devaluadas, y el oro es, a su vez, que era la divisa internacional frente a la cual cotizaban la mayor parte de las monedas de cada país, es una referencia bastante inestable de por sí. Entonces, un poco la iniciativa en Bretton Woods es lograr el armado de un orden monetario más estable para los años venideros. Inicialmente se piensa que quien debe encargarse de generar ese nuevo orden monetario, o al menos dentro de las discusiones de Bretton Woods, es el Fondo Monetario Internacional, que nace en este contexto con el propósito de fomentar el desarrollo de los estados nacionales, ¿no? Nace con buenas intenciones. Después, en nuestros imaginarios, el Fondo Monetario está más asociado a
justamente todo lo contrario, digo, ¿no? A generar desequilibrios en distintas latitudes del mundo, y eso tiene que ver un poco con la propia trayectoria del FMI, que ya en los 70, en los 80 cambia totalmente su orientación política. Pero lo cierto es que nace con esta idea de generar un sistema multilateral basado en el Fondo Monetario que sea un ordenamiento monetario estable para casi todos los países. Lo cierto es que esa iniciativa inicial va a terminar siendo reemplazada por los Estados Unidos. Estados Unidos, en su carácter de superpotencia, va a terminar siendo el garante de que haya un orden monetario estable, sobre todo en esta cotización entre el dólar y el oro, que va a ser una cotización estable frente a la cual se van a referenciar el resto de las monedas. Bueno, no nos vamos a meter en esta cosa más técnica, no importa. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que ese nuevo orden monetario va a estar sostenido por los Estados Unidos en la cotización dólar-oro, no importa. Bien, hasta ahí llegamos en este punto. Y finalmente, en cuanto a las inversiones, de igual modo que pasaba con el orden monetario, lo que se piensa en el marco de los acuerdos es que las inversiones para el desarrollo, sobre todo para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, la despliegue otra institución que nace en Bretton Woods, que es el Banco Mundial, pero también en este caso quien va a reemplazar al Banco Mundial siendo el garante de las inversiones de la reconstrucción va a ser los Estados Unidos, fundamentalmente la reconstrucción europea, que va a estar financiada por el Plan Marshall, básicamente. Y también porque el propio Estados Unidos se va a convertir en el gran prestamista a nivel mundial en este periodo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se busca a nivel de las inversiones? Bueno, también dotar en este punto, acá hay un montón de herramientas vinculadas a que no va a haber inversiones de corte especulativo. De hecho, si hay una característica económica general en este periodo, y también que permite ese control mayor, es que en términos generales, dentro del capital circulante, la mayor parte del capital está asociado a actividades productivas y no actividades financieras. Es una rareza cuando nosotros hoy, en el mundo de hoy, sabemos que esa relación está invertida, ¿no? Que es mucho más grande el volumen del capital asociado a la actividad financiera hoy que la actividad productiva, y por tanto nuestro contexto económico es de por sí, por esa misma característica, más inestable que lo que fue años atrás, ¿no? ¿Por qué es que hay un capital más asociado a actividades productivas? Y es porque en este momento las actividades productivas básicamente son más rentables, ¿no? Bien, entonces Bretton Woods, uno de los primeros elementos de concreción mayor de esos tres pilares que decíamos inicialmente, a tener en cuenta. Está el capítulo de Frieden para, después, quienes les guste más la historia económica y demás, se pueden meter con ese capítulo. Es un capítulo lindo, es interesante, Frieden, para ver un poco más cuáles son los elementos constitutivos de los acuerdos y cómo funcionan en este periodo de tiempo. Bien, mencioné al pasar, mientras hablábamos de Bretton Woods, el Plan Marshall. Bueno, el Plan Marshall es el plan que no tiene ese nombre en realidad, es el ERP, en realidad de la sigla, ¿no? European Recovery Program, el programa de reconstrucción europea sería, y termina tomando el nombre del Plan Marshall porque fue diseñado justamente por George Marshall, que es el secretario de Estado norteamericano, un hombre que proviene del ejército, ¿no? Es un militar. El Plan Marshall suele estar asociado a un elemento que es un elemento constitutivo de esta iniciativa, que es los créditos a bajo costo para la reconstrucción europea, pero no sé si ustedes, en mi caso no lo tengo, no fue solo altruismo norteamericano, no es que los Estados Unidos un día dijeron, oh, pobres los ciudadanos, las ciudadanas europeas, hay que reconstruir Europa porque está muy mal después de la guerra. No fue solamente una iniciativa con buenas intenciones y nada más, sino que estuvo fuertemente asociado también a una connotación política que tuvo el Plan Marshall, que era, por otro lado, contener al comunismo. No es casual que es Marshall, un militar, el que está diseñando este plan. El contrapeso, si se quiere, a la ayuda económica fue una clara decisión de contener al comunismo, un impulso grandioso de los Estados Unidos para reconstruir Europa y para generar también posibles competidores económicos de su propia economía, de la propia economía norteamericana, pero claramente orientada a que esos espacios, sobre todo Europa Occidental, que es a donde se va a destinar el Plan Marshall,
garanticen el orden capitalista en la posguerra, ¿no? Es el principal esfuerzo del Plan Marshall es reconstruir Europa Occidental para garantizar el orden capitalista en ese espacio y sobre todo en este periodo que se abre en la posguerra. El Plan Marshall, como decíamos, es básicamente préstamos a bajo interés, subvenciones directas, asistencia tecnológica, relaciones comerciales favorables, y eso favoreció mucho a Europa Occidental y a Japón. Permitió que muy rápidamente se pusieran nuevamente a funcionar en su totalidad sus economías. Y cuando digo rápidamente es que en 1950 la reconstrucción europea está culminada, ¿no? Entonces en un par de años nomás eso es posible, eso se realiza con claridad. Y este elemento que decíamos, bueno, no le importaba tanto a Estados Unidos generar nuevos competidores, bueno, eso es en parte, digo, ¿no? Inicialmente no le interesa, la preocupación es la contención del comunismo, pero lo cierto es que hay algo ahí que se le termina un tanto yendo de las manos, sobre todo en estas dos trayectorias que nosotros decíamos, bueno, Europa y Japón, y dentro de Europa Alemania, digo, ¿no? Son los dos grandes competidores que van a surgir más adelante y que le van a generar dificultades y le van a generar desafíos, van a ser justamente Alemania y Japón. ¿Bien? Y bueno, el otro elemento, esa otra iniciativa de concreción más clara de los tres pilares es el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar, o el estado benefactor, como también muchas veces se lo denomina, fue tal vez una de las marcas salientes más importantes de este periodo de tiempo. Para muchos que buscan de alguna manera como quitarle espectacularidad a lo que significó el estado de bienestar, solamente lo asocian como a un apéndice de lo que fue el desenvolvimiento del Fordismo, ¿no? Un estado que de alguna manera tiene que ser más organizado para garantizar la producción fordista, pero lo cierto es que implicó un montón de transformaciones muy profundas que me parece que ameritan pensarlas un poco más allá de eso. Digo, y cuando digo transformaciones profundas, digo no solamente en términos económicos, sino también en términos morales y políticos, de cómo concebir la sociedad y cómo concebir la política. En primer lugar, el estado de bienestar como tal marca una ruptura sustantiva respecto a que en lo económico el Estado se aparta con toda claridad de la ortodoxia liberal, ¿no? La idea reinante, nosotros lo veíamos por ahí en la época del imperialismo, ¿no? De esos estados que básicamente debían recluirse y debían garantizar el juego libre de la economía. Bueno, por definición este estado de bienestar que interviene bueno, juega un rol fuerte en la dinámica económica y por tanto rompe con esos criterios de la ortodoxia liberal. Bien, o sea, se aleja con mucha claridad de la idea de la autorregulación y de la primacía de las leyes del mercado, ¿no? por en primer lugar. Y por otro lado, el estado de bienestar estuvo fuertemente asociado y fuertemente involucrado en dos cuestiones. Por un lado, en la promoción del incremento del nivel de ingresos de la población y por tanto en garantizar cierta capacidad de consumo de la población. Y por otro lado, en la ampliación de la seguridad laboral, ¿no? El estado de bienestar va a jugar un rol clave justamente en una suerte de árbitro para garantizar que la seguridad laboral sea un elemento anclado, un elemento constitutivo de los vínculos laborales entre, obviamente, el capital y trabajo. Por otro lado, digo, esto estuvo asociado en términos morales, si se quiere, por eso yo decía, bueno, tiene el estado de bienestar tiene de alguna manera esa triple cara, ¿no? Lo económico, lo moral y lo político, porque en términos morales el estado de bienestar estuvo fuertemente asociado a perseguir y sostener las ideas de justicia social y de solidaridad, ¿no? Son como dos elementos motores en la concepción que sostiene el Estado en el vínculo justamente con las sociedades en las cuales gobierna. Y en lo político, finalmente, se reafirmó el valor de la democracia. Y esto es algo que en parte suena lógico después de las experiencias fascistas,
hay una revalorización de la democracia, pero, y acá hay una ruptura también con el periodo anterior, esas democracias dejaron de ser simplemente democracias liberales para asumir otros compromisos. De hecho, el emergente de estos estados de bienestar en términos políticos son las democracias de corte social, y por tanto también ahí hay una ruptura manifiesta. Cuando decimos una democracia social, es interesante pensar esto, ¿no? ¿Qué concepciones? La democracia puede ser una categoría vacía, ¿sí? O como diría Harvey, puede ser no solo una palabra. El tema es qué elementos se le asocian a la vida democrática. Claramente, durante finales del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, las democracias liberales fueron, de alguna manera, las formas políticas más extendidas. El periodo entre guerras es un momento en donde eso está cuestionado por la crisis del liberalismo y la emergencia de otras experiencias políticas, el fascismo entre ellas, y con mucha claridad, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota de los fascismos, las democracias sociales, como estas democracias que persiguen la justicia social, que persiguen el incremento salarial, que persiguen, que están orientadas en una idea de solidaridad entre los actores sociales. Bueno, es algo que termina de cuajar con mucha fuerza y que se extiende casi de forma hegemónica en el periodo que nosotros estamos viendo ahora. Bueno, en definitiva, ¿cómo es posible entender también el estado de bienestar? Yo creo que en ese punto no podríamos perder de vista las demandas, que también el estado de bienestar se construye desde abajo, digo, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo referencia a nosotros de alguna manera nos permite pensar cierto funcionamiento estructural y cómo desde ese funcionamiento estructural cobran sentido algunas cuestiones en particular, digo, ¿no? Pero también el estado de bienestar corresponde a, o se construye desde abajo a partir de las demandas, de las luchas de la clase obrera, de los partidos socialistas, que tuvieron un papel decisivo en la aprobación de medidas destinadas a la promoción de legislación, por ejemplo, social y laboral beneficiosa para los sectores trabajadores. Digo, también está eso jugando. Digo, si nosotros perdemos de vista eso, corremos el riesgo solamente entonces de pensar este Estado benefactor construyéndose en una dirección. Bueno, se construye en una dirección, pero también en otra. También se construye en tanto hay un contexto de ideas que empieza a ser favorable a este tipo de iniciativas. Cuando digo un contexto de ideas, estoy haciendo referencia fundamentalmente a la creciente hegemonía de las ideas keynesianas, ¿no? De las ideas de Keynes, que claramente se enfrentan al liberalismo del laissez-faire, al liberalismo, a la ortodoxia liberal, por un lado, y que no están que están pensando una ruptura con el capitalismo liberal, pero no con una alternativa a la economía de mercado. Digo, eso hay que ser claro con el keynesianismo. O sea, no se puede perder de vista que el keynesianismo supone claramente una ruptura con la ortodoxia liberal, pero que esa ruptura no supone ir más allá de los propios límites del capitalismo. Digo, eso sí están pensando en un capitalismo más productivo, socialmente justo, pero en un capitalismo al final de cuentas, ¿no? Y por otro lado, también para sumar complejidad a cómo se construye el estado de bienestar, también supuso una articulación fuerte, un compromiso muy fuerte, tanto entre organizaciones sindicales como entre organizaciones empresariales. Por un lado, el movimiento obrero de alguna manera se comprometía a limitar la conflictividad social, algo tenía que ganar, o sea, ¿cuál es la forma de conflictividad social más a mano para el movimiento obrero? Por ejemplo, el paro, ¿no? Bueno, se compromete a limitar las medidas de conflictividad social, pero el empresariado también tiene un compromiso en esta articulación entre capital y trabajo, en que a través de inversiones más productivas se permitan los aumentos salariales permanentemente. Entonces, en ese vínculo entre los obreros limitando su capacidad de conflictividad social, pero porque reciben en definitiva un aumento salarial, y los empresarios en tanto dispuestos a dar esos aumentos salariales en tanto el movimiento obrero le permite maximizar sus inversiones y rompiendo los techos productivos, y sobre todo también porque está limitado la conflictividad social. Bueno, se arma de alguna manera
una articulación también que hace posible esto, y el estado de bienestar en gran medida funciona ahí como un árbitro en esa relación. Bueno, de hecho, ahí hay un punto fundamental para pensar, un punto novedoso del estado de bienestar, o al menos de lo que emana del estado de bienestar, que es que hay un nuevo contrato social. En parte, los años dorados son posibles porque hay un nuevo contrato social que significó, por un lado, una reformulación clara de esa relación siempre tensa entre el capital y el trabajo, como decíamos, una voluntad, una disposición por parte del empresariado a redistribuir la rentabilidad del capital de un modo mayor a favor también de los trabajadores. Bueno, es el momento que se conoce en los Estados Unidos como el 50-50, ¿no? El 50 y el 50, ¿a qué hace referencia? A el reparto de esos beneficios, el 50% para el capitalista y el 50% para los trabajadores. Bueno, de alguna manera este nuevo contrato social, en donde el movimiento obrero fue adoptando una posición menos combativa, en tanto sus condiciones materiales de vida mejoraban, en tanto su capacidad de incorporarse con un papel activo en el mercado de bienes de consumo también se agrandaba. También es posible entender eso, esa disposición del movimiento obrero saliendo del clima de la guerra, ¿no? ¿Por qué el movimiento obrero de alguna manera está dispuesto a bajar la conflictividad social? Es porque ese movimiento obrero en gran parte estuvo peleando la guerra, se viene de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y por tanto este nuevo momento parece un movimiento de mayor tranquilidad también para el movimiento obrero, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como decíamos, hay, y este es el dato tal vez más novedoso del estado de bienestar, hay un nuevo contrato social que se pone en funcionamiento, contrato social que básicamente articula de un modo armonioso el capital y el trabajo. Este nuevo contrato social, como vamos a ver un poco más adelante, también tuvo una pata, tuvo un correlato en términos socioculturales, cuando veamos una dimensión más sociocultural del periodo, en tanto hay una nueva pauta de consumo que terminó también delimitando algunos de los rasgos salientes de cada uno de los sectores sociales que nosotros podemos visualizar en el periodo. Bien. Bueno, dentro entonces de la órbita del capitalismo central, como en parte fui diciendo anteriormente, podríamos distinguir tres trayectorias distintas. Bueno, la obvia es la de los Estados Unidos, pero hay otras dos que tendríamos que puntualizar, que son la de Europa y la de Japón. En el caso de Estados Unidos, bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible porque en parte es la clase del práctico que tienen. Lo primero que habría que tener en cuenta es que el pasaje siempre complejo de una economía de guerra a una economía de paz se produjo sin grandes inconvenientes, en principio debido a tres grandes factores. En primer lugar, porque se mantiene muy alto el gasto gubernamental, digo, eso es un elemento que permite que entonces la reconversión económica de la economía de guerra a la de paz no sea un problema. Digo, la economía de guerra siempre impulsada en gran medida por el gasto gubernamental. En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se mantiene muy alto. En segundo lugar, porque la población requirió de una destacada cantidad de bienes de consumo. Eso tiene que ver en parte, sobre todo ya entrados los años 50, con lo que habíamos mencionado de la incorporación de amplios sectores de la población, sobre todo los sectores trabajadores, a el mercado de consumo de masas. Y por otro lado, en tercer lugar, porque se registró una fuerte exportación. Estados Unidos pasa a ser el principal exportador tanto de mercancías como de servicios a los distintos lugares del mundo. Más allá de eso, el mercado interno va a ser el espacio más importante en la colocación de los bienes industriales. Digo, esa capacidad que tiene Estados Unidos, capacidad que en parte se veía con la Primera Guerra Mundial, de no necesitar en gran medida el mercado externo, puesto que el mercado interno de por sí es lo suficientemente extenso, en este momento encima se amplifica. Entonces ese tránsito no es complicado. ¿En dónde está el problema o en dónde están los desafíos? El principal desafío que va a tener Estados Unidos va a ser en la relación entre el movimiento obrero y los empresarios. En primer lugar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que el clima de unidad nacional, en parte se empieza
agrietar después de justamente los esfuerzos de la guerra, se desata las pujas distributivas, el movimiento obrero que había tenido topes salariales hasta la finalización de la guerra empieza a reclamar mayores ingresos, lo cual produce inicialmente una pequeña estampida inflacionaria que rápidamente va a ser controlada por una ofensiva tanto empresarial como del Estado. Perdón, tomo este mate mientras. Bien, lo que se produce como fruto de esta relación tensa entre el movimiento obrero y los empresarios van a ser una serie de huelgas muy fuertes, sobre todo en el sector automotriz, en el acero, en la minería y los ferrocarriles, que contradice un poco lo que decíamos previamente del nuevo contrato social que necesitaban los estados de bienestar. Bueno, la iniciativa, yo decía, bueno, hay una iniciativa que es empresarial, pero que también es gubernamental. Va a ser Truman el que impulse la ley Taft-Hartley, que lo que va a generar básicamente son severas condiciones para el movimiento obrero, van a tender a aplacar la creciente sindicalización del movimiento obrero y sobre todo purgar el movimiento obrero de aquellos elementos radicalizados. Bueno, ahí hay una decisión muy concreta, gubernamental, asociada con la cooperación empresaria para disciplinar al movimiento obrero tras la inmediata posguerra, que rápidamente permite entonces que se dé paso a esos años dorados que justamente Estados Unidos va a ser el representante más claro de las características más culturales y políticas de los años dorados. De hecho, el American Way of Life, conocido de esa manera, ¿no? El estilo de vida norteamericano, muy claro en los 50 y en los 60, va a ser un poco el modelo de desarrollo de este periodo de tiempo que está orientando los esfuerzos también de otros estados. Bueno, ya nos vamos a meter en las dimensiones más culturales, si quiere, o lo vamos a retomar en realidad un poquito más adelante en clases futuras, pero hasta acá parece que es toda armonía, un reparto equilibrado de los beneficios, un movimiento obrero que se pliega después de este duro disciplinamiento que se suma al mercado de consumo masivo. Bueno, lo cierto es que los Estados Unidos presenta también contrapuntos muy claros, muy marcados en este periodo. Por mencionar solo 3 de ellos, podríamos pensar en el macartismo, que es el temor al comunismo y la persecución a todos aquellos sospechados de ser comunistas o tener vínculos con el comunismo, que va a encabezar a partir de 1947 Joseph McCarthy, un senador norteamericano muy vinculado a Edgar Hoover, que va a ser el director del FBI en ese momento, y desde la Comisión de Actividades Antiamericanas, que presidía justamente McCarthy, lo que se desata es una campaña de persecución a supuestos rojos. Esos supuestos rojos, esa apelación a los supuestos rojos, a los posibles comunistas, lo cierto es que funcionó como una forma de reprimir a las disidencias artísticas, a las disidencias sexuales, a las disidencias culturales, bueno, lo cual marca claramente un contrapunto muy fuerte en este periodo de relativo esplendor, cuando lo que se desata es una fuerte persecución político-cultural a distintos actores. La cuestión cubana es otro problema, ¿no? Porque, bueno, incluso a pesar del triunfo de Kennedy en el 61, que vendría de alguna manera a representar el triunfo de la centroizquierda norteamericana, bueno, incluso bajo su presidencia se realiza la intentona de la invasión en Bahía de Cochinos y el posterior bloqueo tras la crisis de los misiles en el 62. Bueno, la cuestión cubana es un elemento que también está tensionando la política norteamericana y, como decíamos, incluso los impulsos más transformadores dentro de los marcos de la política norteamericana, como puede ser el de la gestión Kennedy, no Clinton, que después vamos a mencionarlo también con otros contrapuntos, pero ya al final de la materia. La cuestión cubana también es un elemento a tener en cuenta en los años dorados y claramente ambos elementos, tanto el macartismo como la cuestión cubana, fuertemente impulsados, profundizados, radicalizados por lo que decíamos al inicio del video, por el clima de la Guerra Fría, ¿no? En el caso de Cuba, la crisis de los misiles que mencionábamos al inicio del video, bueno, conformó dentro de este periodo de la Guerra Fría de relativa estabilidad uno de los puntos de mayor tensión, ¿no?
en Cuba, muy cerca, obviamente, del territorio norteamericano. Y la otra cuestión, que es un contrapunto que no solo de los años dorados, sino es un contrapunto que persiste en la sociedad norteamericana, tiene que ver con la segregación racial, muy marcada, la fuerte segregación racial, pero que en este punto todavía esa segregación tiene connotaciones políticas muy claras, porque la población negra en amplios sectores del territorio norteamericano tiene derechos diferenciales por su color de piel. Pensemos que en agosto del 63 es la marcha promovida por el movimiento de los derechos civiles que lidera Martin Luther King, es el famoso discurso de Yo tengo un sueño. Bueno, marcha que en parte está reclamando justamente igualdad de derechos civiles para la población negra. La segregación racial, por otro lado, como ustedes bien saben, no solo se ancla en esta situación de diferenciación, en esta situación diferencial de derechos civiles para la población, sino también en una fuerte política represiva para la población negra. Entonces ahí hay algunos elementos que tensionan un poco este momento de esplendor del desarrollo de la sociedad norteamericana, específicamente norteamericana, que lo ponen un poco en cuestión. Les dejo esta foto que ahí les comparto para ver justamente un poco este último punto. Es una fotografía de Elliot Erwitt. Elliot Erwitt es un fotógrafo destacado, si bien nace en Francia, en París, en el 28, es un fotógrafo norteamericano. Tuvo una serie de retratos muy famosos, sobre todo con retratos a personalidades de este periodo, ¿no? Tanto a Kennedy, Nixon, la famosa foto de Che Guevara, Khrushchev, Marilyn Monroe, varias de las fotos de él son las más conocidas, y tiene esta foto particular que me parece muy interesante para pensar justamente el problema de la segregación racial. Bueno, se escucha el perro de fondo, en donde justamente fíjense cómo aparecen dos bebederos, no sé cómo se llama esto, creo que son bebederos, suena medio como para los animales, pero bueno, estas para tomar agua, ¿no? Uno específicamente para la gente blanca y otro para los de color, ¿no? Como una forma de decir suavemente para los negros. Fíjense que la foto muestra algo, ¿no? Y es que no solo la diferencia estructural del dispositivo para tomar agua para unos y otros, en donde claramente para los blancos parece estar más limpio, parece ser más nuevo, más moderno respecto para la gente negra, sino también que hay algo que lo une. Por más que se quiera separar, ese tubo está uniendo a ambas, ¿no? A ambas entidades, ¿no? A ambos, tanto a los blancos como a los negros. Ahí hay algo inherente, y eso que une es la problemática, es la tensión racial. Bueno, es interesante esta foto como para poder pensarla. Bien, la hegemonía norteamericana que nosotros mencionábamos se hace particularmente visible, sobre todo en la reconstrucción de estos otros dos espacios dentro de la órbita capitalista, que son Europa y Japón. En ambos casos, las características de la reconstrucción en Europa y en Japón se explican y asumieron los rasgos determinantes de alguna manera en función de las voluntades de los Estados Unidos. Ahí es en donde un poco su hegemonía se hace visible, porque efectivamente esa reconstrucción está hecha a imagen y semejanza de los Estados Unidos. En el caso europeo podríamos distinguir al menos tres momentos. El primer momento es el de la inmediata posguerra. La inmediata posguerra en Europa, estamos hablando previo todavía a los créditos norteamericanos, la inmediata posguerra europea es desoladora, claramente, para todos aquellos que han visto algún documental en donde hay material fílmico, material fotográfico de lo que es la inmediata posguerra. El clima de destrucción es impresionante, realmente es impresionante la destrucción en Europa, lo cual obviamente pone sobre la mesa algunas limitaciones, algunas problemáticas urgentes, como es la situación alimentaria y la falta de productos de consumo, ¿no? Que son dos elementos inmediatos que se juegan en Europa en la posguerra, lo cual abre las puertas a una situación signada por los racionamientos, por la inflación y por el mercado negro. ¿No? Ahí hay una situación acuciante en la inmediata posguerra
que sin embargo, y acá podríamos pensarlo comparativamente con el resultado de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda lo que no hay es, lo que no acompaña a esa crisis material es una crisis de conciencia. Nosotros podíamos ver cómo después de la Primera Guerra Mundial el liberalismo, el ideal liberal, la democracia liberal, los principios liberales para pensar la política y la sociedad entran en crisis y abren en parte las puertas al fascismo, a otras experiencias alternativas al liberalismo. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, llamativamente, a pesar del clima de desolación, no hay una crisis de conciencia muy grande. Esto no significa que no hay transformaciones. Por ejemplo, sí hay cambios, algunos se perfilan igual durante el periodo de entreguerras. Por ejemplo, en términos económicos, no hay una crisis de conciencia, pero está claro que los principios del liberalismo ortodoxo no van a tener ecos en la sociedad europea, ¿no? Y lo que va a prevalecer, por el contrario, es un clima favorable a la intervención del Estado y a la reconstrucción económica promovida en torno a los ideales de justicia social, como dijimos previamente, y esto es algo que no es solamente impulsado después del Plan Marshall, sino que empalma con algunas ideas circulando previamente en Europa. Por ejemplo, el programa de la resistencia francesa, que es un poco quien se hace cargo de Francia después de la ocupación nazi, tiene un poco estos ideales ya dando vueltas, ¿no? Y en términos en términos políticos, hay un fortalecimiento del ideario de la democracia. Es algo que va a estar pasando a nivel mundial, igual este fortalecimiento del ideario democrático, pero como habíamos dicho más adelante, hay que pensar con qué contenidos prevalece el ideal democrático. Bueno, fundamentalmente, podríamos decir esto, en primer lugar, prevalece como resultado de las trágicas experiencias fascistas, ¿no? Frente a eso prevalece, entonces frente al ideario autoritario prevalece el ideal democrático, pero también acompañando un poco este alejamiento de la ortodoxia liberal en términos económicos, en términos políticos también hay un alejamiento de la democracia liberal y por el contrario un afianzamiento del rol activo del Estado y del Estado benefactor que se va a potenciar después con algunas políticas concretas, como nosotros dijimos, el Plan Marshall y demás. Bueno, este primer momento, en términos políticos, está en primer lugar, bueno, la salida de la guerra, en términos políticos, bueno, una cohesión nucleada en torno al antifascismo. Hay gobiernos de unidad nacional que en parte el primer objetivo había sido ganar la guerra y después restaurar la democracia. Digo, esa es una cuestión clara. Los gobiernos de unidad nacional van a prevalecer, sobre todo en Francia y en Italia hasta el 47, que va a ser el momento de aceptación del Plan Marshall. ¿Por qué prevalecen hasta ahí? Porque quien componen parte de esos gobiernos de unidad nacional son los propios comunistas, fuertes en Francia, fuertes en Italia, y el Plan Marshall, entre otras cuestiones, habíamos dicho que tenía la voluntad de contener el comunismo y son desplazados, ¿no? Hay un desplazamiento de los comunistas de los gobiernos de coalición, en la inmediata ahí en el 47, muy rápidamente, y eso es algo que está perfilando esa experiencia en Italia y en Francia. En Gran Bretaña, por el contrario, sorpresivamente, en 1945, el electorado va a volcarse a favor del Partido Laborista, en contra del Partido Conservador, cuyo líder era el propio Winston Churchill, que había sido un poco el héroe nacional en la Segunda Guerra Mundial. Digo, ahí hay una cuestión llamativa, ¿no? Si bien los conservadores habían dirigido exitosamente la lucha contra los nazis, sobre todo la política de guerra, lo cierto es que el electorado, por cuestiones más de índole económica, se van a volcar a los laboristas. En términos generales, después, en el momento que le sigue, es el de los años 50, lo que va a estar signado es, por un lado, por cierta tendencia al conservadurismo político y por un importante crecimiento económico. Lo que va a primar durante los años 50 en Europa es un consenso anticomunista muy marcado, impulsado por partidos de centro, sobre todo por la democracia cristiana, que va a tener mucho éxito en este periodo. Lo que va a primar en gran parte de la población europea, entonces, un poco como resultado de esto, es un entendimiento de la democracia como un orden moderado, en donde no hay lugar tanto para la extrema derecha, ¿no? Eso está algo claramente establecido después de la experiencia, al menos inicialmente, después los recorridos posteriores, si nosotros pensamos hoy el universo ese,
claramente está alterado, pero bueno, inicialmente en los 50 la extrema derecha no tiene lugar tampoco la extrema izquierda. De hecho, por ejemplo, hay un creciente distanciamiento del marxismo por parte de las socialdemocracias europeas. Entonces, esta idea de la democracia como un orden moderado es algo que está primando. Y el resultado de ello es que en la mayoría de los países centrales, con excepción de Francia e Italia, en donde históricamente el comunismo tuvo una base más fuerte, no hay inserción notable del comunismo entre las masas trabajadoras. Digo, eso es un elemento que está dando vuelta. ¿Qué es lo que se discute entonces? Bueno, en los 50 las diferencias van a girar en torno a un mayor grado o un menor grado de dirigismo económico, pero no va a haber una discusión política muy grande en este momento. Distinto va a ser el tercer momento, que es, ahora sí, el de los años 60, es la hora de la socialdemocracia. Cuando digo socialdemocracia no estoy hablando de un partido cuyo nombre es solo socialdemócrata, sino más bien aquellos partidos que encarnaron a la socialdemocracia como principio rector de la política y la economía que sostenían. Digo, puede ser desde el Partido Socialista francés al Partido Socialista Obrero Español. Bueno, va a ser un caso más adelante porque todavía en los 60 el franquismo está muy consolidado en el caso español. Como pueden ser las socialdemocracias escandinavas, como puede ser el Partido Laborista en Gran Bretaña. Cuando digo socialdemocracias, en ese sentido estoy hablando de esos partidos que, más allá de sus nombres, encarnan la agenda de la socialdemocracia. La socialdemocracia, la idea socialdemócrata fue la que claramente empalmó con mucha claridad en términos de principios y en términos de acción política con este momento histórico. Fueron en los años 60 en donde, de alguna manera, el estado de bienestar se afianzó con mucha fuerza. Es el momento en el cual en los 60 hay un corrimiento de ese conservadurismo político de los 50 hacia la centroizquierda, y el cambio de orientación fue el resultado de una combinación de factores. En primer lugar, el del éxito de la gestión keynesiana, también la desaparición de la dirigencia política más moderada que había conducido el proceso de reconstrucción en la inmediata posguerra, el fortalecimiento del estado de bienestar, y ahí es lo que decía, la socialdemocracia como fuerza política es la que está involucrada más decididamente en sostener esa tríada de keynesianismo, economía mixta y estado de bienestar, y por otro lado por la propia madurez política de estos partidos socialdemócratas. Hay que decir algo, y es algo que adelantamos en el periodo anterior, en los 50, que también este momento de esplendor de la socialdemocracia en los 60 está asignado, como marca Geo Felley, sobre todo para el caso de la socialdemocracia escandinava, por ejemplo, con una opción por la vía parlamentaria en un horizonte más asignado en torno a alcanzar un grado de mayor justicia social, pero esto significa también el abandono de los principios marxistas y poner un poco en suspenso la idea de lucha de clase y el carácter inevitable de la revolución. Digo, bueno, hay un cambio también, hay una moderación en esta centroizquierda que en parte se aleja del ideal revolucionario y que opta por la vía parlamentaria, ¿no? Bueno, ese es el momento en el cual justamente los 60 van a cobrar fuerza la socialdemocracia, y es tal vez también en nuestros propios idearios, bueno, al menos en el mío, cuando uno piensa en el estado de bienestar, cuando uno piensa en los años dorados, cuando piensa en la Europa esta redistributiva y demás, es el momento tal vez en el donde con mayor claridad esto está sucediendo. Bien. Bueno, en paralelo, no nos vamos a meter acá, pero también en paralelo a la dinámica europea que reseñábamos recién en estos distintos momentos, Europa inmediatamente, desde muy temprano, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, emprende un camino que va a culminar con la unificación europea. Básicamente, para reseñar los puntos más importantes, en 1948 se crea la Organización Europea para la Cooperación Económica, que es un poco la que se encarga de manejar los fondos del Plan Marshall. Bueno, ahí hay una primera instancia supranacional, ¿no?, de organización europea. El paso clave es la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, que va a ser un poquito más adelante. En 1950, Francia propuso la creación de la Comunidad Europea de Defensa.
Bueno, ahí el dilema siempre es la participación de Alemania o no, de Alemania, de la República Federal Alemana, en este caso, ¿no? La Alemania occidental, porque, bueno, porque para la Comunidad Europea de Defensa la presencia alemana es un tema en cuestión, porque no deja de ser Alemania la que hace poco más de una década había estado enfrentada con el resto de los países de Europa. Entonces, pero bueno, hay distintas iniciativas que claramente se están orientando hacia un programa de unificación que cobran de alguna manera un nivel de concreción mayor en marzo del 57 con los tratados de Roma, cuando se crea la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, la Euratom y la CE. ¿No? Bueno, eso es un poco el momento culminante, y el 1 de julio del 68, todavía dentro del periodo que nosotros estamos manejando en esta clase, se suprimen las barreras aduaneras entre los estados de la comunidad. Entonces, ahí hay un proceso que en paralelo también está orientándose hacia la unificación europea. Bueno, si nosotros pensamos en el otro espacio que es Japón, también si la inmediata posguerra tiene rasgos similares a la europea, ¿no? En términos de la altísima desocupación que hay, la carencia de viviendas y de plantas industriales por la destrucción, la creciente inflación. Bueno, a eso se suman dos datos más, y es por un lado el impacto que tiene para la experiencia japonesa las dos bombas atómicas arrojadas por Estados Unidos, que marcan la finalización ya sí de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón va finalmente no me sale la palabra ahora, ¿cómo se dice? Cuando uno rendirse, ahí está, el rendimiento de Japón, perdón. Y por otro lado, porque Japón va a ser militarmente ocupado, ¿no? Digo, Japón va a estar al menos hasta 1950 ocupada por los Estados Unidos. MacArthur, el general MacArthur, que va a ser quien se encargó de justamente de desplegar, de comandar el ejército norteamericano en Japón, va a estar a cargo de esa ocupación. Y las transformaciones en Japón son, al menos formalmente, son importantes, porque inmediatamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial indica que en Japón lo que se organiza es una democracia liberal, aunque se mantiene al emperador, y la Dieta, el órgano más importante, la Asamblea, escoge entre sus miembros a un primer ministro para que forme gabinete. Bueno, hay una transformación política muy clara en Japón respecto al funcionamiento previo. Pero dije al menos en la formalidad, porque en la informalidad el peso de las antiguas burocracias sigue manteniéndose vigente, y porque, por otro lado, la presencia militar de los Estados Unidos, que se encarga de la protección militar y de las relaciones exteriores, también brindó entonces posibilidades para que esas burocracias solamente se orienten a mantener su poder real y no estar preocupadas por la agenda política internacional. Bien, la economía japonesa, la reconstrucción de la economía japonesa, claramente, bueno, en primer lugar, el primer objetivo fue el de construir la infraestructura necesaria para transformarse en una economía avanzada. Eso es un horizonte que no es mero capricho, sino que empalma con cuestiones históricas. En primer lugar, que la idea de desarrollo industrial como vía para evitar la pérdida de soberanía estatal, y por otro lado, como un horizonte de desarrollo concreto, es algo que está profundamente arraigado en la nobleza japonesa, en la nobleza japonesa, que está profundamente arraigado en las élites económicas japonesas y en las propias élites gobernantes del Japón, al menos desde la mitad del siglo XIX en adelante. Nosotros vimos en la época del imperialismo cómo Japón, junto a los Estados Unidos, eran las otras potencias extraeuropeas que se habían sumado a la carrera industrial. Bueno, ese ideal de desarrollo anclado en la industrialización es algo que está presente en Japón un siglo antes. Entonces, ahí no hay un capricho, sino que de alguna manera hay una experiencia histórica concreta. Por otro lado, Japón ya contaba, como para pensar en esa vía y que esa vía sea posible, ya contaba con un notable desarrollo tecnológico propio, con capacidades organizativas y sociales propias que permitieron que para 1950, después de la ocupación norteamericana, después de la reconstrucción, pegue un salto notable, ¿no? Japón va a ser, como decíamos, junto a Alemania, las economías que más peso van a tener después de Estados Unidos en el mercado internacional. Bien, nosotros podemos encontrar en el caso japonés
algunos elementos que permitieron también esa reconstrucción más rápida. En el plano externo está claro que el rol de los Estados Unidos como garante de la seguridad externa japonesa y como bueno, en tanto Japón está ocupado como los Estados Unidos asumiendo ese rol de encargarse de las relaciones internacionales de Japón, permitió que gran parte de las energías estén puestas solamente en la tarea de reconstrucción, digo, las energías propiamente japonesas estén puestas en la tarea de reconstrucción. Y en ese punto, pensando en los elementos internos, podríamos detectar dos que son importantes para comprender por qué Japón va a pegar ese salto notable en tan rápido tiempo. Por un lado, en el papel que tiene el Estado como guía y garante de las inversiones destinadas a las grandes corporaciones. Ese es un punto. Y acá lo primero que tendríamos que decir es que el Estado japonés se aleja bastante del Estado de bienestar europeo. Es difícil encontrar elementos que nos permitan sostener que el Estado japonés es un Estado de bienestar, por empezar. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que el Estado funciona como, decía recién, como un guía y garante de las inversiones, como un elemento que permite captar recursos y destinarlas a las grandes corporaciones para que se permita ese objetivo puesto que decíamos hoy en la reconstrucción de las infraestructuras necesarias para que la economía japonesa avance. Bien. El otro elemento propiamente japonés que permite de alguna manera comprender este salto adelante muy rápido va a ser una particular forma de organización productiva que tiene Japón por las propias singularidades de la economía japonesa, que es el toyotismo. El toyotismo como formulación, el toyotismo podríamos pensarlo algo así como el fordismo a la japonesa, digo, la forma de producción en masa que tiene la organización industrial japonesa, tiene de alguna manera características que están dialogando fuertemente con las particularidades de la economía japonesa. Ya voy a volver un poco a esta cuestión. Bueno, pero el milagro japonés, así se lo conoce, este camino de rápida reconstrucción, de creciente gravitación de la industria japonesa y sobre todo de creciente gravitación de Japón en el mercado como uno de los exportadores industriales más fuertes. Bueno, ese milagro japonés propiciado por la industrialización tuvo tres claves. Por un lado, como decíamos, suministro de capital a bajo costo a las principales corporaciones forjadas por la burocracia estatal y los grandes oligopolios. Los grandes oligopolios japoneses son todas las marcas que casi nosotros conocemos. Mitsubishi, Mitsui, Sunmoto, Fuji, ¿no? Son las grandes corporaciones japonesas. Por otro lado, el control estatal de la banca, lo cual permitió garantizar entre 1950 y el 70 este flujo de suministro permanente. Bueno, ahí los resortes justamente de la banca en manos del Estado permitieron la captación de recursos y el redireccionamiento de esos recursos a estas grandes burocracias. Y por otro lado también porque el Estado controló las divisas adquiridas por la vía de la exportación y a través de la ayuda estadounidense y las redirigió a estas empresas consideradas estratégicas. Como vemos, por tres vías distintas el Estado está todo el tiempo haciendo que esos flujos de inversiones fluyan a las grandes corporaciones, en tanto entiende que ahí está la piedra angular para la reconstrucción de su propia economía. Le funciona bien, pero lo cierto es que hay un circuito informal, poco transparente y poco democrático, ¿no? Que de alguna manera estaba vinculando a las élites políticas, a la burocracia estatal y a las élites económicas, que por otro lado están íntimamente vinculadas por una trama de redes personales, digo, ¿no? Entonces ahí hay uno de los por qué también lo podemos encontrar por ahí, porque hay una trama de actores comunes entre las élites gubernamentales, las élites de la burocracia estatal y las propias élites económicas, lo cual permite esto. Y también porque, a diferencia del estado de bienestar europeo, los beneficios propios de los créditos baratos y el amparo gubernamental no tuvo un correlato en aumentos salariales. Y acá esto que decía, de alguna manera, es difícil comparar este estado japonés con los estados de bienestar europeos. No hay un horizonte tan anclado en el caso japonés hacia el rol social del Estado, hacia la prestación de servicios a la población, sino fundamentalmente estuvo más orientado a aumentar la capacidad productiva de estas grandes corporaciones. Bien, cuando hablamos de toyotismo como esta forma de producción evidentemente japonesa, vale decir
varias cosas. En primer lugar, el toyotismo, esto lo adelanto, el toyotismo va a ser un poco lo que va a permitir la salida de la crisis del 73 adelante. Vamos a retomar esta idea. Pero es cierto que el toyotismo funciona como el fordismo en su versión japonesa. Y cuando decimos en su versión japonesa es porque esta forma de producción, como siempre sucede, no puede estar alejada de las propias condiciones que la hacen necesaria. ¿Por qué? ¿Qué características tiene el toyotismo? Bueno, en primer lugar, que necesita un número reducido de obreros calificados. En segundo lugar, el mercado interno japonés es un mercado bastante estrecho, es un mercado acotado, lo cual obstaculiza un ideal del fordismo que era la producción en serie a gran escala, ¿no? Porque al tener un mercado interno, ese para el mercado norteamericano funciona de forma fantástica porque es un mercado casi infinito, el mercado interno norteamericano. El mercado japonés, que es mucho más pequeño, lo cierto es que si hay una producción en serie, como lo postula el fordismo y nada más, lo que va a generar es simplemente stocks que se acumulan y demás. Entonces, el toyotismo lo que está buscando todo el tiempo es dar respuesta a ese mercado estrecho. Lo hace sobre todo con una connotación, con una característica que tiene la mano de obra japonesa, que el obrero japonés es fuertemente flexible y se adapta sin mayores necesidades a distintas formas de producción, ¿no? Es una cadena de montaje que todo el tiempo puede producir distinta cantidad, distintos elementos, distintos bienes industriales y los mismos obreros son quienes pueden hacerlo. Entonces, frente a la tarea súper específica del fordismo, el obrero japonés es un obrero flexible. Frente a la línea de montaje que solo produce un ítem, la producción en el toyotismo es flexible también en ese sentido, en tanto en una misma cadena se pueden producir distintos bienes. ¿Por qué? Porque es necesario justamente por las características estrechas del mercado interno japonés. Bien, hay otros elementos más que se juegan en el toyotismo, como puede ser, por ejemplo, la idea de pocos obreros calificados que se destinan fundamentalmente a la tarea de supervisión y de control de calidad, la idea de limitar la posible contestación de los obreros identificándolos fuertemente con las propias empresas, un sindicalismo más de carácter empresario y más cooperativo que conflictivo, la idea de empleo de por vida. Bueno, hay algunos elementos que vamos a retomar un poco más adelante cuando veamos la crisis de este momento y el inicio del neoliberalismo. Bueno, no me voy a expandir mucho más. Hay una dimensión sociocultural que es interesante, muy interesante, significativa para ver en este periodo. Es la que aborda Hobsbawm en el capítulo 9, 10 y 11, si mal no recuerdo, que están en el programa, en la unidad de los años dorados, que son justamente uno que se titula Los años dorados, la revolución cultural, la revolución social. Básicamente los puntos que se analizan ahí, por un lado, tienen que ver con las nuevas pautas de consumo asociadas a la consolidación del fordismo como estrategia productiva. Por otro lado, la extendida y profunda urbanización que tuvo como efecto paralelo lo que Hobsbawm denomina la muerte del campesinado, producto tanto de las migraciones internas a los centros urbanos como fruto de la creciente el avance técnico en la producción agrícola. En tercer lugar, podemos encontrar un nuevo papel de la mujer que definitivamente sale a la escena pública, pensando en algo que se había originado, bueno, el papel de la mujer en general podríamos pensar, como lo venimos pensando en la materia, como vieron ustedes en los trabajos prácticos del texto de Offen, bueno, hay un largo camino de crecientes reivindicaciones del colectivo de mujeres que, entre otras, en este momento en particular, asume un rasgo muy notorio en tanto se incorporan masivamente al mercado laboral, algo que se había iniciado en la Segunda Guerra Mundial, en este momento se consolida, pero sobre todo hay una transformación profunda de su lugar en el ámbito familiar, también en la relación con su cuerpo y en su sexualidad. Bueno, hay una serie de elementos particulares que asume las reivindicaciones de las mujeres en este periodo que son centrales, que Hobsbawm en parte las analiza. El lugar, otro elemento más, es el de la destacada gravitación de una cultura juvenil, ¿no? E incluso al punto de construir una contracultura. Hobsbawm va a decir, emerge un nuevo actor en esta sociedad que no tenía lugar y son esos jóvenes. Es interesante ese punto.
Y finalmente también una dimensión sociocultural asociada a la propia consolidación del estado de bienestar y los consensos sociales que se generan en torno a eso. Bueno, estos elementos seguramente por ahí los retomemos un poco más adelante cuando pensemos cómo se descompone el periodo de los años dorados, en un par de clases más adelante. Hasta ahora les dejo este video, espero que les sea claro y cualquier duda, como siempre, la dejan en el muro. Un abrazo.